Ejemplos de conjuntos. Clase número 18 que pertenece al segundo parcial. Entonces, en esta clase número 18 vamos a recapitular qué es lo que hemos aprendido en las diapositivas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Nosotros sabemos que podemos manejar conjuntos identificándolos por letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, estas letras mayúsculas que representan únicamente a los conjuntos tienen que ser A, B, C, etcétera, o incluso el alfabeto griego. Las he omitido porque no tiene esta computadora no tiene la posibilidad de insertarlas, ¿no? Entonces, de una manera sencilla. Entonces, también nosotros estábamos identificando los conjuntos mediante letras mayúsculas y en los cuales van dentro de corchetes, ¿no? Y dentro de esos corchetes se encuentran los elementos. Los elementos usualmente suelen ser números, figuras, letras minúsculas, alguna identificación, algún índice, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría tener una combinación bastante interesante de los elementos que puedan formar los conjuntos, ¿no? Entonces, se resume con esto: letras mayúsculas, conjuntos, corchetes para identificar un conjunto y letras minúsculas para identificar elementos, ¿no? Entonces, también asimismo, los subconjuntos de alguna parte en particular de la investigación, también se estará tratando en este breve curso, ¿no? Entonces, recuerden, para identificar un subconjunto, recuerden que el conjunto grande es la población, un subconjunto es la muestra. Entonces, eso era lo que estábamos comentando la clase anterior. Entonces, estos son muy útiles para decir que A es subconjunto de B, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, uno podría hacer distintas combinaciones, ¿no? Entonces, también quería comentarles del espacio muestral. El espacio muestral era una parte muy importante, porque el espacio muestral era nuestro universo, o en pocas palabras, era todo aquello que se va a estudiar, ¿no? Y nos relaciona mucho a lo que hemos aprendido en clases anteriores, que era la población. Entonces, si nosotros estamos estudiando una población, esta población tiene que tener distintas características. Por lo tanto, un conjunto puede ser todo aquello que relacione algún sistema en particular. Por ejemplo, uno podría escribir el conjunto de todos los pernos de un lote de producción. Si se dan cuenta, es lo mismo que lo anterior, pero yo estoy diciendo el conjunto A. Vamos a suponer que es el conjunto A de todos los pernos de un lote. Se dan cuenta, anteriormente nosotros decíamos que ahora era la población. En ese entonces, en el parcial 1, nosotros decíamos la población de todos los pernos de un lote de producción. Entonces nosotros podemos decir el conjunto A, ahora es la población, y de todos los pernos de producción. Igualmente podríamos identificar eh, todos los procesos de fabricación de una placa SBC, que son estas como las de Arduino. Y esto podría ser los procesos de fabricación de una placa SBC identificados en el conjunto, vamos a llamarlo en el conjunto P. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que identificar población y muestra. Entonces, nosotros continuamos y podríamos decir que nosotros podríamos hacer operaciones con ellos.
Entonces, ¿qué tipo de operaciones encontrábamos en teoría de conjuntos? Nosotros encontrábamos la unión, la diferencia, asimismo la intersección y finalmente, estas son las tres operaciones básicas, pero existen bastantes en teoría de conjuntos, pero nosotros nos limitamos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué otras operaciones habíamos o otros elementos habíamos encontrado? También encontramos que existen el universo y su contrario del universo, que es el conjunto vacío. También encontramos el complemento. Y básicamente con estas operaciones son las que vamos a trabajar. Entonces, cuando uno ha identificado un conjunto y su subconjunto, el espacio muestral y todo aquello que se va a investigar o todo aquello que puede ser posible en un evento, podemos utilizar para estas operaciones para combinar estos eventos, es decir, para encontrar nuevos eventos que puedan ocurrir continuamente o independientemente, ¿no? Estas dos palabras van a cobrar mucha relevancia en el curso, en las clases posteriores. Entonces, ¿cómo representamos mediante un diagrama de Venn los conjuntos? Pues con un diagrama de Venn yo les había comentado que lo primero que se realiza es pintar un recuadro, ¿no? Entonces, este recuadro que estamos pintando aquí, este básicamente es nuestro diagrama de Venn, es nuestro espacio. ¿Y qué quiere decir eso con espacio? Bueno, que en este espacio nosotros estamos trabajando y estamos identificando todo nuestro universo o todo nuestro espacio muestral. Lo que tenemos que realizar para identificar este diagrama de Venn es pintar el universo en la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya está nuestro diagrama de Venn. Ahora, cuando nosotros estemos trabajando, tenemos que encontrar cuántos conjuntos están presentes y los conjuntos se identifican mediante círculos en diagramas de Venn. Supongamos que este es el conjunto A y así sucesivamente uno puede escribir más conjuntos, ¿de acuerdo? Este es el conjunto B y etcétera, ¿no? Entonces, para representar los conjuntos en diagramas de Venn, esto es un diagrama de Venn, tenemos que utilizar círculos. Entonces, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Estos dos los pinté o los dibujé de manera separada. ¿Qué significa que estén separados? Estos conjuntos, si están separados, significan bastantes cosas. La primera de ellas es que si estos conjuntos están separados, eso significa que no tienen elementos en común. Es decir, si aquí está el estudio de todas las fresadoras que producen alguna pieza en particular, y esto están todas las piezas que son fabricadas por un torno CNC, si se dan cuenta, las piezas que se fabricarían en este conjunto serían muy distintas a las que se fabrican en este otro proceso o en esta otra maquinaria. Entonces, por eso que están separados, porque son eventos totalmente independientes uno del otro. Eso es lo que significan. Pero, ¿qué es lo que pasa si se empiezan a conjuntar entre sí? Esto significaría que estos conjuntos obviamente están relacionados. Cuando veramente en sí se han juntado o tienen elementos o piezas o toda aquella parte del estudio que sea en común, ¿no? Entonces, básicamente esto es un diagrama de Venn y cómo estén entrelazados los conjuntos es lo que representarán en la situación del problema. Entonces, ¿qué significan estas operaciones? Bueno, pues estas operaciones significan que literalmente estamos ligando una manera visual con respecto a estas operaciones. Entonces, estas operaciones
que estamos realizando, que vamos a realizar, como la unión, diferencia, intersección, las tenemos que representar en estos tipos de diagramas. Entonces, ¿qué es lo que significarían más allá de esto, más allá de las operaciones? Pues uno tiene que sombrear o pintar o rellenar todo el espacio que, que resulte de ellos, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos estudiando el siguiente fenómeno. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de elementos se intersectan en cierta región. Entonces, ¿cómo podemos observar? Este entrelazamiento es lo que nos está indicando que existen tales elementos, ¿no? Entonces, así vamos a construir los diagramas de red. Vamos a realizarlos con unos ejemplos sencillos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, este primer ejemplo es de calcular el espacio muestral. Entonces, nos dice que calculemos el espacio muestral S de todas las resistencias y corrientes que se encuentran en el diagrama de un circuito en paralelo. Bueno, pues este es un circuito en paralelo y lo único que me está pidiendo es que calcule S. Bueno, pues S, el conjunto S, va a ser igual a todos los elementos que conforman el circuito. Estrictamente aquellos que corresponden a las resistencias y las corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, si lo anotan, mi espacio muestral consta de la corriente I1, corriente I2 y 3. Son tres corrientes las que se encuentran presentes en el circuito. Y asimismo, existen algunas resistencias. Estas resistencias van a ser R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? Entonces, hemos descrito el espacio muestral. El espacio muestral o universo contiene todos los elementos del circuito. Y eso es básicamente lo que acabamos de hacer. Todos estos eventos que pueden ocurrir están resumidos en el espacio muestral. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a continuar con un ejemplo un poco más complejo. Entonces, volvemos a tener el mismo circuito. Y nos dice ahora la instrucción que calculemos el espacio muestral S de todos los eventos que pueden ocurrir si se considera que las resistencias se pueden intercambiar de posición. Entonces, nosotros sabemos que de las leyes de Kirchhoff, esta batería está mandando una diferencia de potencial o corriente eléctrica a todo el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, en todo el circuito, una corriente va a ir hacia acá, que es la I3, una corriente va a ir hacia acá, y la 1 igualmente en esta dirección. Entonces, nos está diciendo el enunciado que estas resistencias se pueden intercambiar. ¿Qué quiere decir? Que R1 puede estar acá, que R2 puede estar a la izquierda, que R3 puede estar en I1 o en I2. Entonces, si se dan cuenta, calcular el espacio muestral de este ejemplo es un poco más complicado, porque ahora estos factores de las resistencias intervienen directamente en cómo se va a comportar la corriente eléctrica en este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo identifico que mi espacio muestral posee partes móviles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se van a intercambiar. Entonces, nótese lo siguiente. I1 va a pasar por R1. Pero ¿qué pasa si yo intercambio R2 y la pongo en la posición de R1? Entonces I1 va a pasar por R2 y así sucesivamente por R3. Entonces nosotros vamos a poder tener una combinación de I1, R1. Como este es en paralelo es división, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a confundir si algún día llegan a ver esto en electromagnetismo.
Es la ley, cuando son circuitos en paralelo es el recíproco, ¿no? Pero yo aquí lo estoy poniendo I1, R1 para identificar la combinación, ¿no? El evento resultante, más bien dicho, el evento que puede ocurrir. Entonces, ¿cuál otra podría ocurrir? Puede ocurrir que la corriente I1 pase por la resistencia 2 también, y así sucesivamente, y I1 pueda pasar por la resistencia R3. Entonces, si se dan cuenta, ya conjuntamos los primeros eventos, ¿no? Pero también pueden existir aquellos que correspondan a la corriente I2, es decir, que R1 se intercambie a R2 y así sucesivamente. Entonces, I2 puede ser en un evento que corresponda con R1 y 2 nuevamente con su correspondiente resistencia R2. Nuevamente I2 puede encontrarse con la resistencia número 3. Entonces hemos descrito para la segunda resistencia, para la segunda corriente, vamos a hacerlo para la tercera. Entonces la corriente 3 puede ser relacionado con la resistencia 1, la corriente 3 con respecto a la resistencia 2, la corriente 3 con respecto a la resistencia 3. Entonces, si se dan cuenta, hemos calculado el espacio muestral de este circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nótese cuántos eventos tengo. Yo puedo decir que mi espacio consta de 2, 4, 6, 8, 9 eventos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que encontramos? El espacio muestral, que es todo el universo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estaríamos buscando certeramente cuando yo les pida o les requiera calcular el espacio muestral de alguna situación, ¿no? Entonces, vamos a continuar con los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos un ejemplo número 3 que tiene que ver con los diagramas de Venn. Entonces, dice, realice la operación que se pide y dibuje el diagrama de Venn correspondiente. Entonces dice, un ingeniero intenta determinar cómo se relacionan dos máquinas de modelado. Para realizar la investigación, él cuenta con dos máquinas, una fresadora vertical y otra fresadora horizontal. Por lo tanto, el ingeniero debe de relacionar la producción de cada una, donde los registros están identificados por los conjuntos B y H. ¿De acuerdo? Entonces me dice que las piezas producidas por la fresadora vertical están identificadas por el conjunto B. Entonces, estas piezas en vertical, estas piezas de la fresadora vertical están identificadas por el conjunto B. Y nos dice que esta fresadora produció 3, 6, 7, 4 y 9 piezas en el estudio. Y asimismo, las piezas producidas por la fresadora horizontal fueron las siguientes. Se identifican por el conjunto H y este conjunto H nos indica que la fresadora horizontal realizó 2, 5, 6, 7, 8 y 9 piezas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que nos está indicando el ejemplo número 3. Nos dice que tenemos distintas maquinarias que producen piezas, ¿no? Y yo tengo que encontrar las relaciones entre ellas, ¿no? Es decir, cuántas producieron igualmente tales días del registro o así sucesivamente. Y para identificar eso, me pide que realice las siguientes operaciones. Entonces, me dice que calcule B unión H de las piezas de la fresadora y que dibuje su diagrama de Venn, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizarlo. Entonces, si recordamos la definición de B unión H, es decir,
las definiciones que encontramos anteriormente, nos dice que cuando estamos uniendo dos conjuntos B y H, tenemos que anotar todos los elementos. Recuerden que esto que está aquí adentro, separado por comas, son los elementos. Entonces, yo voy a formar el nuevo conjunto que resulte de la unión de B unión H, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, lo primerito antes de proceder, por si se llega a requerir, es calcular el espacio muestral de este evento, ¿no? Entonces, el espacio muestral, como yo les había comentado, es todo. Entonces, yo tengo que calcular quién es todo el universo. Pues todo el universo son estos elementos. Entonces, para anotar el universo, yo tengo que anotar únicamente una vez. Y esa vez es sin repetición. Por ejemplo, aquí notamos que el 7 se repite tanto en B como en H. Entonces, yo solo tengo que poner una vez el 7 porque en el universo solo se representa por una vez el elemento, ¿no? Entonces, este sería el universo. Serían todos los elementos. Sería 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Se dan cuenta, son los elementos que están en los dos, pero sin repetición, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uno B unión H, pues esto me va a resultar en lo siguiente. Esto va a resultar en la unión de cada uno de estos elementos. Y si se dan cuenta, va a resultar ser el universo. ¿De acuerdo? Entonces, la unión B unión H nos resultó en el universo. Lo voy a poner aquí por simplicidad que es igual a S. No en todos los casos es igual al universo. En este caso yo estoy uniendo todos los conjuntos, por eso es el universo. Pero si yo tengo tres conjuntos y nada más uno o dos de ellos, pues es imposible que sea el universo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa B unión H? Esto podría significar que es la producción total de las fresadoras. Entonces yo también le podría requerir que usted diga, ¿qué significa B unión H? Ah, pues en este caso es la producción total de las fresadoras con respecto a las piezas, ¿no? Eso podría ser una. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo dibujar su diagrama de Venn? Estos diagramas son sencillos debido a que únicamente son dos conjuntos. Entonces vamos a dibujarlo. Pintamos un rectángulo que nos ayude a representar, el universo, ¿no? Entonces, este va a ser mi universo. Vamos a indicarlo en la parte superior. Este va a ser S de nuestro universo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo dos conjuntos, pero lo que les comentaba al inicio, si notamos, el conjunto B y el conjunto H tienen elementos en común, por lo tanto no tienen que estar separados, como yo les comentaba al inicio de esta clase. Entonces, estos dos conjuntos tienen que estar ligados necesariamente. ¿Por qué tienen que estar ligados? Porque, observen, estos comparten elementos. 7 está en H y B, 9 también, 6 también, ¿no? Entonces, es por eso que uno tiene que escribirlos pegados, ¿no? Entonces vamos a escribir el conjunto B. Este es el conjunto B. Y el conjunto H, ¿de acuerdo? Entonces vamos a representar qué significa la unión. Nosotros, literalmente, cuando estamos estudiando conjuntos, tenemos que darle significado a este tipo de diagramas. Si se dan cuenta, aquí están el conjunto B
y el conjunto H. Vamos a pintarlo aquí. Este es el conjunto B. Y posteriormente tendríamos el conjunto H, ¿de acuerdo? Y vamos a identificarlo. Entonces, este sería el conjunto H, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Aquí están los dos elementos que yo estoy describiendo, ¿no? Yo tengo dos conjuntos D y H, ¿no? Entonces, ¿qué corresponden a la fresadora vertical y horizontal? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo estoy uniendo estos dos diagramas. Entonces, ¿cómo se representaría esta operación en el diagrama? Esta operación que voy a poner en rojo, esta operación de B unión H, se representa mediante el sombreado de estos círculos. Es decir, yo voy a representar estas operaciones mediante el sombreado en estos dos círculos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Entonces, si yo estoy indicando que B unión H, ¿cómo sería? Pues B unión H es la unión de los dos elementos, es decir, de los dos conjuntos. Entonces yo tengo que sombrear, si lo estoy haciendo a mano, tengo que poner rayas para sombrearlo así. Aquí no lo puedo hacer porque no tengo esta herramienta de pintado, ¿no? Entonces yo únicamente lo que voy a hacer es sombrear los dos conjuntos, ¿de acuerdo? Es decir, voy a sombrear totalmente del mismo color el conjunto B y el conjunto H, ¿de acuerdo? Es porque eso es lo que representa la unión, ¿de acuerdo? Entonces, este es el diagrama que estoy buscando. Aquí debería de estar una línea, la del otro círculo, pero por la manipulación no la puedo pintar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí está esta línea. Entonces, este es el diagrama de Venn que resulta de la operación de B unión H. Entonces, vamos a continuar. Y ahora lo voy a hacer un poco más rápido. Ahora nos está pidiendo que calculemos, ahora nos están solicitando que calculemos la intersección. Entonces, ahora la intersección, recuerden que son todos los elementos que pertenecen tanto a H y a B, ¿de acuerdo? Entonces, ahora esta operación H intersección B resulta de todos los elementos que se encuentran al mismo tiempo en ambos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy sencillo. Tengo que identificar cuáles de estos elementos están en común en los dos conjuntos. Entonces, si se percatan, en los dos conjuntos nosotros tenemos que el 6 está presente en ambos. Entonces, el 6 es un primer elemento de H intersección B. Y asimismo, 7 y finalmente 9. Por lo tanto, H intersección B consta de todos aquellos eventos de 6, 7 y 9 piezas. ¿Y qué significa la intersección? Podría ser que resulta A intersección B, H intersección B, resulta que H intersección B nos indica el día o la medición o los registros, mejor, el día o los registros donde las dos fresadoras producieron la misma cantidad de piezas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que significaría H intersección B, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujar su diagrama de Venn.
Entonces, nuevamente, ahora yo quiero ilustrar un diagrama de Venn. Dibujo un rectángulo. En este rectángulo pinto mi universo. Mi universo es ese. Y nuevamente pinto los dos conjuntos. Entonces vamos a insertar dos conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces este es el conjunto H y ahora este es el conjunto B, el conjunto V, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizarlo. Y ahora esta ilustración representa lo que está ocurriendo en la situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se representa por esta operación? Pues esta operación básicamente ahora nos está relacionando cómo se comporta H y B, ¿de acuerdo? Entonces, la operación resultante sería lo que está únicamente aquí. ¿Por qué? Debido a que ahora yo nada más estoy interesado en aquellos conjuntos, o en aquellos elementos, disculpen, que únicamente se comparten entre sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí en esta región donde se intersectan, de hecho de ahí viene el nombre, donde se intersectan los dos círculos, es esta operación. Esta que estoy pintando en rojo. Esta parte, que es donde ambos comparten los mismos elementos, se encuentra aquí, si se dan cuenta. Es decir, aquí está 6, 7 y 9. Y por fuera está 3, 2, etcétera, 8, 4. Pero estos están fuera de la intersección, fuera de esta parte. ¿Por qué? Porque únicamente de la operación resultante, es decir, aquellos elementos que están tanto en H y tanto en B, se encuentran únicamente en esta franja. Por lo tanto, yo tengo que pintar únicamente en esta región, ¿de acuerdo? Entonces, esta región es lo único que yo voy a pintar, que yo voy a seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, cuando realicen su diagrama de Venn, tienen que pintar únicamente esta región, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si puedo rellenar únicamente esta parte. Al parecer no, pero lo voy a pintar con un pequeño, eh, elipse, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Esa región que yo acabo de pintar es la que representa la operación de H intersección B, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, vamos a realizar otro ejemplo un poco más complejo. Entonces dice, realice la operación que se pide y dibuje el diagrama de Venn correspondiente. Entonces, ahora nos dice que en una central automotriz actualmente se encuentra en desarrollo una plataforma MQB. Estas plataformas MQB son como la parte completa del chasis que permite montar al auto. Entonces, están buscando un chasis más ligero que ayudará a aumentar la dinámica del auto. Para determinar la eficiencia se mide la resistencia al aire en un túnel de viento, donde el experimento que se realizó en 3 condiciones distintas para obtener los siguientes registros. Entonces, los siguientes registros se identifican por el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, donde la medición de la resistencia fue de 3 metros por segundo por área de acción, ¿no? Entonces, esas son la unidad de la resistencia al aire. Entonces, este tipo de mediciones fueron las que se registraron en el túnel de viento, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me están pidiendo que realice ahora las siguientes operaciones. A mí me dice que calcule A unión B, unión C. Entonces, vamos a realizarlo. Esta forma va a ser, esta operación es de las más sencillas.
Ahora, si se dan cuenta, yo tengo tres conjuntos, no tengo nada más dos. Entonces, ahora yo tengo que representar esta operación y tengo que calcular, perdón, y decir qué es lo que ocurre de ella, ¿no? Entonces, ahora la unión de los tres va a ser la totalidad de los elementos, ¿de acuerdo? Pero sin repetición, como les comentaba. Entonces, es 1, 2, 3, tenemos 4 también, 5, ajá, 5, tenemos 6, 7, 8, 9. ¿Quién más tenemos? Tenemos 9, tenemos 12, 12, 18 y 16. 12, 18 y 16. Entonces, estos elementos son los que corresponden directamente a la operación que estábamos realizando, ¿no? Entonces, nótese que ahora esto es como si fuera el universo. Ahora este es mi nuevo universo de este diagrama, de estos elementos de la medición del túnel de viento. Entonces, si se dan cuenta, todos estos elementos ahora resultan en una forma más sencilla. ¿Y cómo se representaría este diagrama, ¿no? Entonces, ahora vamos a pintar su diagrama de Venn. Entonces, ahora yo no tengo dos conjuntos, sino que ahora yo tengo tres. Entonces, vamos a pintarlo. Ahora, este es mi nuevo universo, ¿no? Ahora es el universo de las mediciones. Entonces, se dan cuenta, es como si yo tuviera población, ¿no? Entonces, mi población ahora es el análisis de las mediciones del túnel de viento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un color más claro. Entonces, ahora yo tengo este diagrama de Venn. Vamos a pintar el universo. Ahora voy a poner U, les digo, puede ser U o S, ¿no? Entonces, ahora yo tengo tres círculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo serían? Ahora yo tengo que entrelazar, si se dan cuenta, los tres conjuntos. ¿Por qué tengo que entrelazarlos los tres? Bueno, tengo que entrelazar los tres conjuntos porque ahora son tres conjuntos, entonces vamos a pintarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Esos son los tres conjuntos que se encuentran en mis eventos, ¿de acuerdo? Entonces, es el evento que corresponde a la medición A. Esto fue la medición A, ¿de acuerdo? Y ahora este va a ser la medición del conjunto B, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Ahora este es el conjunto C. ¿Y cómo se representaría la operación que acabamos de pintar? Que acabamos de ilustrar. Entonces me dice que tengo que unir A, unión B, unión C. Y vamos a continuar. A, unión B, en unión con C. Entonces, literalmente yo tengo que pintar todas las regiones de este diagrama resultante. Nótese que se pintaron los tres conjuntos entrelazados porque los tres comparten elementos. Entonces tienen que relacionarse entre sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a proceder? Entonces, yo procedo de la siguiente forma. Como yo tengo que pintar siempre aquellas partes que me indiquen el conjunto, que me representen el conjunto de la operación, pues en este caso es la unión de todos. Entonces tengo que sombrear
todas las regiones de los círculos, de los tres. Entonces, lo voy a hacer nuevamente por cuestiones, algunas líneas no se van a ver, ¿no? De acuerdo. Bueno, en este caso creo que sí se están visualizando. Bueno, ya en este no. Entonces, aquí estarían las demás líneas, ¿no? Este sería amarillo. Esta parte. Entonces, de esta manera representaríamos el diagrama de Venn de esta operación. Entonces, vamos a realizar la siguiente operación que se nos está pidiendo. Me dice que calcule C unión B. Ahora este es más sencillo, entonces nada más voy a calcular ahora la de dos conjuntos de los tres. Entonces, vamos a realizarlo. Ahora me dice que calcule C unión B. Vamos a hacerlo. Entonces, C unión B es igual a aquellos elementos que se encuentran en ambos conjuntos, ¿no? Es decir, en C unión B. Vamos a pintarlos, entonces, a indicarlos, perdón. Entonces, me enfoco en el conjunto C nada más y en el conjunto B. Estos son los elementos que yo voy a considerar. No estoy considerando A porque no me la está pidiendo en la operación. Entonces vamos a identificarlo. Entonces el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y posteriormente acá tiene 9, 12, 18 y 16. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la operación resultante. Es decir, son todos aquellos elementos que se encuentran presentes en los dos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo resultante. ¿Y cómo se verían en su diagrama de Venn? Pues vamos a realizarlo nuevamente. Entonces, este diagrama de Venn, vamos a copiarlo. De acuerdo, entonces vamos a identificarlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiarle el contorno de la forma, ¿no? Y ahora yo vuelvo a tener mis tres círculos, ¿no? Entonces, ahora, si se dan cuenta, yo únicamente me voy a enfocar en aquellas regiones, que correspondan a la unión de C unión B. ¿Y dónde se representa la unión de estos elementos? Si se dan cuenta, esta parte me está indicando dónde se entrelazan C y B. Entonces, yo tengo que considerar únicamente esta región. Entonces, esta región que voy a visualizar, que voy a pintar, me va a indicar dónde se encuentra representada esta operación. Entonces, esta operación nuevamente la voy a pintar por formas, debido a que no tengo posibilidad. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces toda esta región que yo voy a pintar representa, toda esta región representa B unión C o C unión B. Ustedes lo tienen que rellenar aquí muy bien a mano. Si lo están haciendo a mano, lo pueden hacer en Paint, pero yo aquí lo estoy haciendo en PowerPoint, ¿no? Y aquí no tengo la herramienta de la pluma.
Entonces, esto corresponde a la unión de C unión B, ¿de acuerdo? Únicamente esta región. La pintan muy bien, que esté delimitada todo esto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos ahora a especificar la siguiente operación. La siguiente operación es C intersección B en unión con A. Entonces, esto lo voy a hacer en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que realizar en dos partes esta operación. Primero voy a calcular C intersección B y luego lo voy a unir con A. Entonces, primero hago esta operación y C intersección B, nuevamente. Ahora me enfoco en estos conjuntos únicamente, en C y B, y me fijo cuáles de ellos se encuentran en común. Entonces, se dan cuenta, se encuentran en común únicamente, o que pertenecen a los dos, únicamente 4 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de la operación C intersección B es 2 y 4. Entonces, esta es la operación resultante. Entonces, pero se dan cuenta, a mí me están pidiendo que lo una con A. Entonces, yo ya tengo esta parte que voy a pintar en rojo. Entonces, ahora yo ya calculé esta parte. Si se dan cuenta, resultó en 2,4. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora si lo uno con A? Pues vamos a hacerlo. Ahora, yo tengo que unir esta operación que resultó con A. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la operación completa. Entonces, ahora la operación completa resulta ser la siguiente. La operación completa resulta ser, ahora es en unión con A. Ahora me enfoco en A y en esta operación que yo encontré, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora yo me enfoco en estas dos operaciones. ¿Y qué resulta? Pues esto resulta en 2. Recuerden, son todos los elementos en la unión. 2, 5. Bueno, también 4. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la operación resultante de C intersección B en unión con A. Y nuevamente vamos a dibujar su diagrama de Venn. Y vamos a continuar. Entonces, nuevamente copio todos estos elementos. Debido a que estoy trabajando aún con el mismo, con la misma operación, con el mismo ejemplo. Entonces, nuevamente, ahora, ¿qué operación se representaría por esta operación que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, como es usual, tengo mis tres conjuntos. Entonces, lo primero que tengo que anotar es dónde está C intersección B. C intersección B, si se dan cuenta, está aquí. Toda esta parte es la intersección de C intersección B. Es esta parte. Sin embargo, ahora me está pidiendo que lo una con A. Es decir, todos los elementos que resultaron de esta intersección se tienen que unir con el conjunto A. Entonces, A tiene que estar todo sombreado porque representa todos los elementos que estaban en A y asimismo todos los elementos que se encuentran en B intersección C. Entonces, recuerden, estas como pétalos, tipo pétalos, siempre van a ser las intersecciones. Y los conjuntos completos siempre van a ser la unión. Entonces, vamos a realizarlo. Entonces, voy a pintar el conjunto A. Voy a pintar el conjunto A completo. Y toda esta partecita que me está faltando la tengo que representar. Lo tengo que representar por... nuevamente lo voy a dibujar un poco mal. ¿De acuerdo? Entonces,
esto es lo que resultaría de la operación, ¿no? C intersección B en unión con A. Y todo esto es lo que representa la operación. Entonces, vamos a concluir esta clase con el último ejemplo. Entonces, ahora me pide que calcule A intersección B, intersección con C. Esto lo tengo que hacer simultáneo debido a que no hay paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen las intersecciones? Ahora, las intersecciones tienen que ser todos los elementos que corresponden al mismo tiempo. Esta es la triple intersección. Todos los elementos que corresponden al mismo tiempo a los tres conjuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál está en los tres. Se dan cuenta, 2 se encuentra en A, 2 en B y 2 en C. ¿Hay algún otro? Al parecer no. Entonces, la triple intersección es únicamente el elemento 2. ¿Por qué es únicamente el elemento 2? Porque es el único elemento que se encuentra presente en los tres conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se representa eso en un diagrama de Venn? Pues nuevamente vamos a copiarlo. Vamos a copiar nuestro diagrama. De acuerdo. Entonces, la triple intersección, ¿cómo se representa? Yo tengo nuevamente mis tres conjuntos. Y ahora, si se dan cuenta, las intersecciones, ¿dónde se encuentra únicamente el número 2? Pues aquí están todos los elementos de cada uno de los conjuntos, tanto de A, de B y de C. Y este es donde resultan. La triple intersección es en esta parte, si se dan cuenta, es donde se intersecta A, donde se intersecta B y donde se intersecta C. En esta parte de en medio del centro se intersectan los tres conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaría el número 2. Vamos a pintarlo nuevamente. Y vamos a hacerlo de una forma libre nuevamente. En internet hay mucho software que nos ayudan a hacer estos diagramas de Venn. Si ustedes quieren utilizarlo, también es válido. O en Paint también es muy bueno porque ahí tiene una herramienta de relleno, ¿no? Creo que aquí no la tiene. Entonces, esta operación que acabo de sombrear es aquí a que representa A intersección B, intersección con C, la triple intersección. Entonces, nuevamente, pétalos representan intersecciones, círculos completos o uniones entre sí mismo representan la unión y así sucesivamente. Entonces, finaliza la clase número 18. Si tienen dudas, escríbanme. Y bueno, sería todo. Entonces estaré dejando algunos problemas de ejercicios de este estilo. Si tienen dudas, nuevamente les recalco, escríbanme por favor para que no nos vaya mal. Y si tienen inconvenientes con respecto al acceso a internet, que se tienen que trasladar, escríbanme por favor para que encontremos algún modo de trabajar, ¿no? Entonces, me despido. Sigan esforzándose. Hasta pronto.